educativo, por el cual la Nación ha comprometido la inversión de 3.000 millones de pesos en esos 5 años para estos 3 rubros, es decir, infraestructura, capacitación y equipamiento de las escuelas. Y las provincias han comprometido de toda la inversión necesaria para hacer efectiva la reforma educativa, el 20% del costo de esta inversión, es decir, que el 80% lo aportará la Nación, y son estos 3.000 millones de pesos, y el 20% lo aportarán las provincias. Hablando de fondos, también vamos a tener la disponibilidad durante estos 5 años de alrededor de 800 millones de pesos provenientes de créditos externos. Unos los toman las provincias y la contrapartida de esos créditos será justamente la inversión que va a hacer la Nación en estos 3.000 millones de pesos. Ahora, cuando me refería a las obras, a los objetivos prioritarios de la inversión, hablé de infraestructura, y esto es, primero que nada, asegurar las aulas imprescindibles para incorporar lo que la ley establece como mayor obligatoriedad. Esto es que los chicos de 5 años tengan aulas disponibles, y que los jóvenes de 13 a 15 años, porque se extiende la obligatoriedad y se incorpora la actual población que estaría en el primero y segundo año del secundario a la escuela, bueno, tienen que tener también sus espacios para funcionar. Al mismo tiempo, el compromiso de infraestructura incluye las reparaciones de todas las escuelas y el reemplazo de todas aquellas escuelas precarias que existen en el país. En equipamiento, el equipamiento tiene que ir acompañando los nuevos contenidos, y si estamos hablando que vamos a incorporar la enseñanza de ciencia y tecnología desde el jardín de infante, estamos previendo inversiones sustantivas en equipamiento para aulas desde el jardín hasta terminada la escolarización primaria y secundaria, es decir, futura educación general básica y polimodal. Los nuevos contenidos tienen que tener materiales didácticos para poder ser enseñados, y esto es una inversión también sustantiva que el país está encarando de aquí a los próximos 5 años. Cuando hablamos de capacitación docente es exactamente igual. En este plazo de 5 años tenemos que garantizar que todos los docentes tengan oportunidades y posibilidades de capacitarse para enseñar estos nuevos contenidos, y para eso estamos instalando y poniendo en funcionamiento la Red Federal de Formación Docente, equipando con bibliotecas de aula, con computadoras para que funcionen en red todos los institutos de formación docente y las universidades. Esto significa darle posibilidades para que estos espacios sean espacios académicos reales, y con ello dar un servicio muy fuerte de capacitación y actualización a todos los docentes que hoy están en servicio. Así que estas serían básicamente las prioridades en un proyecto de inversiones sostenido de 5 años que tiene nada menos que el compromiso del presidente de la Nación y de todos los gobernadores del país. Mire, si se cansó un poco, pulse pausa, busque el mate y después continúe. Descentralizando tanto, ¿el Estado se desentiende de la educación? El Estado nacional y los estados provinciales no solo no se desentienden de la educación, sino que a partir de la Ley Federal de Educación ha quedado claramente establecido cuáles son sus obligaciones. En realidad no teníamos ni siquiera un marco regulatorio tan amplio que garantizara, por ejemplo, la gratuidad de la escuela secundaria. Las leyes que teníamos solo garantizaban la gratuidad y la obligatoriedad de la actual escuela primaria. Entonces, hemos establecido una ley que hoy sí fija cuáles son las obligaciones del Estado, y esto es de ofrecer a toda la población el derecho de estudiar, de aprender, en un marco absolutamente gratuito, y esta es la obligación número 1 del Estado. ¿Con qué responsabilidades? Con una distribución de responsabilidades del Estado Nacional y de las provincias que pudo ponerse en práctica a partir de la descentralización de los servicios educativos. Esto es muy importante poderlo explicar, porque hasta hace muy poco tiempo todos los argentinos creíamos que el Estado Nacional, esto es el Ministerio Nacional de Educación, realmente dirigía la educación de los argentinos, y esto realmente era una fantasía. Hasta la sanción de la Ley Federal, el Estado Nacional y el Ministerio de Educación de la Nación solamente fijaba y controlaba
la educación de un poquito de la población escolar, esto es no más del 20% de la población de la oferta educativa nacional. ¿Qué quiero decir? Que el Estado Nacional era casi una jurisdicción más, es decir, una provincia más, con sus escuelas, y cada provincia también ofrecía sus servicios educativos. ¿Qué tenemos desde la ley en adelante? Un Estado absolutamente responsable de la educación que se brinda en el país, de norte a sur y de este a oeste, y un compromiso de gestión de la educación en el seno del Consejo Federal compartido por todas las autoridades educativas del país. Hasta aquí se respondieron dudas y hablamos acerca de las 5 líneas de transformación tendientes a elevar nuestra calidad educativa. A continuación, se podrá ver qué acciones se desarrollan para conseguir igualdad de oportunidades en la educación. Es importante saber que las políticas compensatorias son el instrumento que tiene la ley para conseguir igualdad de oportunidades educativas. Si se habla de alcanzar una igualdad, eso supone desigualdades para acceder a la educación. ¿Cuál es la desigualdad que la ley pretende eliminar? La desigualdad que la ley procura eliminar es aquella que hace que niños de hogares más humildes o de sectores sociales carenciados, por no ir a la escuela o aún yendo a la escuela, lleguen a niveles de aprendizaje notoriamente inferiores a los de chicos de otros sectores sociales. Esa desigualdad se transforma en un estigma después para toda la vida porque tiene herramientas culturales notoriamente inferiores. ¿Qué es lo que se hizo para alcanzar esa igualdad? Para alcanzar la igualdad se comenzó a partir del año 93 a desarrollar el Plan Social Educativo, que justamente a lo que apunta es a definir una serie de acciones y una asignación de recursos muy significativa para escuelas de sectores más carenciados. En este plano, en el año 93, se comenzó con toda una serie de prioridades, tanto en el área de infraestructura, de mejoramiento de los edificios escolares, como en el área de mejoramiento de la actividad pedagógica y de la enseñanza y aprendizaje de los docentes en el aula a través de un equipamiento y de una tarea específica en ese sentido. En el año 94, esta asignación, que había sido de 63 millones en el 93, se duplicó, es decir, 126 millones de pesos se destinaron en el 94 íntegramente a este tipo de acciones, y también podemos decir que se ejecutó íntegramente, ¿no? Aparte de la capacitación, ¿se hizo algo más en el aspecto pedagógico? Sí, también hemos estado trabajando en escuelas secundarias con la incorporación de la informática. En el 93, 500 escuelas y en el 94, 900, es decir, 1.400 entre los 2 años, reciben 4 computadoras, una impresora cada una. Además, por supuesto, la capacitación docente para poder tener una utilización integral de estas computadoras desde el punto de vista pedagógico, y articulado con el suministro de este material una tarea de integrar las escuelas en una red de telemática, que yo creo que es uno de los temas más impactantes porque por un lado rompe el aislamiento, que en muchos casos estamos hablando a veces de escuelas de pueblitos muy aislados, en la Patagonia o en lugares realmente muy poco comunicados. A través de esto, la escuela pasó a integrarse con otras cientos de escuelas de la Argentina, y permanentemente se generan mecanismos de consulta entre ellas, y además se integran con redes internacionales. Hoy cualquiera de estas escuelas está en condiciones de entrar a bancos de datos o a consultar a universidades de primerísimo nivel en Estados Unidos o en cualquier punto del mundo, donde se está investigando con tecnología de punta o donde hay equipos docentes que están desarrollando propuestas pedagógicas que esta misma escuela inmediatamente pueden incorporar a su tarea. Otro de los proyectos importantes es el de estímulo a iniciativa docente, que consiste en 1000 escuelas que presentaron proyectos elaborados por los propios docentes, en este caso, que recogían los datos de la realidad en la cual estaban, los problemas básicos que a su juicio tenían que atacarse y una estrategia generada por los propios docentes. Hubo un concurso, analizó jurado altamente calificado las distintas propuestas, y se apoyan 1000 de ellas con asesoramiento técnico, porque cada propuesta elegida a su vez tiene comentarios, observaciones para mejorarla, y un financiamiento específico de 4.500 pesos para favorecer el desarrollo de ese proyecto durante el año. ¿Qué es lo que se hizo en el plano de la infraestructura? En materia de infraestructura, en estos 2 años
se encararon proyectos que tienen que ver fundamentalmente con superar uno de los temas más serios que tenía el sistema educativo argentino por su realidad concreta y por como símbolo, por lo que significa como símbolo las escuelas rancho. A partir de allí, y por indicación del propio presidente de la Nación, tuvimos una primera tarea que fue la erradicación total y se construyeron 1.850 edificios nuevos en todas las zonas rurales que tenían este tipo de escuelas. Esto permitió además un alto grado de participación de la comunidad porque se hizo a través de transferencia de recursos a las propias comunidades y no contratando empresas ni nada por el estilo, sino dándole la plata para que la gente se sintiera protagonista de este tipo de emprendimiento, y tenemos que decir que el resultado realmente fue altamente satisfactorio en los dos sentidos, en las construcciones que se hicieron y en el grado de participación generado. Del mismo tipo, con la misma metodología, se inició la resolución de uno de los temas que la propia Ley Federal de Educación establece, como es la obligatoriedad del nivel inicial. Se construyeron estos dos primeros años 1.750 salas de jardín de infantes, siempre en los barrios más pobres, en los lugares más humildes, con lo cual hemos ampliado fuertemente la capacidad de matrícula de este nivel. Otro de los temas fuertes desarrollado durante el 94 fue la construcción de aulas, 1.000 aulas nuevas para escuelas donde los chicos estaban yendo repartidos en 3 turnos, tenían menos de 2 horas y media de clase, con lo cual se estaba generando una fuerte desigualdad, una fuerte injusticia en lo que la oferta educativa tenía para con ellos. La construcción de aulas permitió que todos estos miles y miles de chicos ahora tengan las 4 horas como cualquier otro chico que va a la escuela, a una escuela de jornada simple. Y el cuarto de los programas ejecutados en materia de infraestructura fue el de refacciones de escuelas. 2.250 escuelas en estos 2 años recibieron fondos para hacer arreglos que hacen recuperar las condiciones de dignidad que una escuela tiene que tener. Te pongo ejemplos como baños, techos que se llueven, paredes destruidas, en fin, todo aquello que hiciera que una escuela recuperara los márgenes de habitabilidad que debe tener, se pudo hacer gracias a este proyecto que fue, insisto, suministrar fondos para que la propia comunidad los pudiera administrar y resolviera esos problemas de forma directa. Entonces ahora, ¿cómo sigue? Bueno, el tipo de acciones compensatorias pasan a ser, a partir de la Ley Federal de Educación, una tarea permanente del Ministerio de Educación que continúa durante los próximos años, permanente por varios motivos. Primero, porque como decíamos, está establecido en la propia ley como una responsabilidad del Estado Nacional. Segundo, porque hay una fuerte decisión política de privilegiar, dentro del plan social de Presidencia de la Nación, privilegiar a los sectores más carenciados en la asignación de los recursos. En tercer lugar, porque el Pacto Federal Educativo, firmado recientemente, ha establecido metas muy concretas que hacen a la justicia social, en cuanto a disminución de analfabetismo, disminución de repitencia, erradicación total de las escuelas precarias, que es lo que viene a continuar la tarea de erradicación de escuelas rancho que realizamos durante estos 2 años, la universalización del jardín de infantes para todos los chicos, la ampliación de la obligatoriedad que de 7 años de la escuela primaria tradicional pasa a ser los 9 años de la educación general básica, también implica mayor infraestructura, mayor cantidad de aulas para poder contener esta mayor matrícula. Sí, todo esto impone una continuidad de los programas que están, y no solo en la parte de infraestructura, sino también en los otros programas que tienen que ver con los logros de rendimiento educativo que está plenamente incorporados a las tareas futuras del Ministerio. Y esto en concreto, para dar algún dato de este año 95, podemos decir que continúa con una inversión similar a la del 94, con 126 millones de pesos, y existe también la decisión política de continuar el año 96 y los sucesivos posteriores con esta asignación de recursos que están en el contexto de los 3.000 millones que la Nación va a invertir durante estos próximos 5 años en todas las provincias. El Plan Social Educativo asiste con distintos tipos de bienes, menos comida. ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros, y la propia ley así lo establece, entendemos que
presupuesto educativo, es decir, los recursos que el Estado asigna para mejoramiento de la educación tienen que estar destinados específicamente a los aspectos que tienen que ver con los logros educativos. Por eso estuvimos hablando con todos los elementos, los bienes materiales o lo que tiene que ver con el perfeccionamiento docente, orientados a ese objetivo pedagógico. Aún la parte de infraestructura, pero siempre tomando como centro el hecho educativo. La parte nutricional sabemos obviamente que tiene una incidencia importantísima en muchos casos porque las condiciones de los hogares donde los chicos provienen hacen que estén en condiciones altamente desventajosas. Pero en ese caso, la organización del Estado tiene otras áreas que son las que específicamente tienen competencias sobre el tema nutricional y los comedores escolares en particular, y hay un fondo especial de 200 millones de pesos que se distribuyen en todo el país regularmente todos los meses porque provienen de una asignación específica de los impuestos que todos los argentinos aportamos, que tienen este objeto y que lamentablemente nosotros sabemos que no en todos los casos están llegando en tiempo y forma a las escuelas para que puedan cubrir este aspecto. En ese sentido, lo que yo sí puedo decir es que estamos trabajando con expresas instrucciones para lograr en forma integrada con las otras áreas de gobierno y con las propias provincias la aplicación que corresponde a estos recursos, el 100% de estos recursos que provenientes de esta ley tienen que ser destinados a comedores escolares, y de esta forma de alguna manera nos constituimos en socios de los directores, de los maestros, de modo tal de poder tener la información y poder actuar en consecuencia para garantizar que estos recursos lleguen a las escuelas. Bueno, finalmente estamos culminando la tarea que implica ver este material, este intento de comunicarnos con todos y cada uno de ustedes para que conozcan el proceso de la transformación educativa que plantea la Ley Federal de Educación. Y esto se relaciona con la necesidad de que todos participemos en él. Muchos de ustedes lo han hecho durante el Congreso Pedagógico Nacional, otros durante la discusión de la Ley Federal de Educación. Hoy estamos trabajando en la implementación de la misma. Hay elementos que nos unen a todos los argentinos y hay características propias de cada una de nuestras regiones, de nuestras provincias, que tienen que estar en esos diseños curriculares en los cuales muchos de ustedes van a participar. Este proceso genera muchas dudas, muchas inquietudes, muchas angustias. Algunas seguramente han tenido respuestas a través de esta comunicación. Quedarán otras que iremos tratando de resolver en esta tarea que estamos llevando adelante, ahora sí, con todos ustedes. Sabemos que una de las inquietudes es qué es lo que va a pasar con el trabajo de cada uno de nosotros. Si tenemos en cuenta que esta transformación va a implicar la incorporación permanente de cientos de miles de chicos a nuestro sistema educativo, vamos a necesitar muchos más docentes de los que hoy tiene nuestro sistema educativo. Independientemente del partido político al que pertenezcamos, independientemente del sector en el que estemos comprometidos, involucrados, esta es una tarea de todos los argentinos. El tema educativo tiene que estar por encima de los partidos, por encima de los sectores. Les deseo el mayor de los éxitos en esta tarea que todos juntos hemos emprendido. Otros funcionarios nos sucederán. Ustedes son los que van a llevar la antorcha en forma permanente y los que van a concretar este proceso de transformación. En esto va el futuro de nuestro país, está el futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias.